Amados hermanos, nos vamos a dirigir a Mateo 5 y vamos a estar estudiando del versículo 3 al 12, Mateo 5. Hoy vamos a estudiar las bienaventuranzas. ¿Qué son las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas son las asombrosas promesas de nuestro Señor Jesucristo a aquellos seguidores que por su gracia y soberanía hemos sido escogidos para una vida eterna. Es decir, hemos sido salvos por la sangre de Cristo. Estas promesas nos han sido dadas para animarnos en el camino, entendiendo que Dios tiene cuidado de su creación desde el principio de los años, como en muchos versículos de la palabra podemos nosotros escudriñar y encontrar muchos versículos que nosotros vemos sobre el ánimo que el Señor nos da. Dios sabe de antemano que en su infinita sabiduría que es necesario que todo escogido pase por un proceso de prisión en forma de disciplina, digámoslo así, para moldear el carácter de cada uno a la imagen de su Hijo, como más adelante podemos verlo en algunas citas bíblicas. Mis amados hermanos, hoy podemos ver que las bienaventuranzas tienen relación con aquellos procesos que el Señor permite que pasen en nuestras vidas para moldear nuestro carácter. Las bienaventuranzas las encontramos al principio del Sermón del Monte. Este sermón con el cual se da inicio al ministerio de Jesús en la tierra, se desarrolla mientras el pueblo de Israel pasaba por una opresión del Imperio Romano, aproximadamente en los años 30 después de Cristo. Allí, como ustedes han podido conocer de la palabra de Dios, había persecución a quienes no se sometían al emperador. Y el Señor Jesucristo sabía que sus ovejas debían pasar por esta terrible aflicción y persecución, no solo en el inicio de este tiempo de la iglesia primitiva, sino a través de los 21 o más siglos venideros antes de la segunda venida del Señor, siendo también nosotros participantes de este padecimiento en este tiempo presente. Recordemos, hermanos, que el tiempo de aflicción en el cual habla la palabra del Señor no solamente fue en los tiempos del Señor Jesucristo mientras los discípulos estaban allí, sino que es el inicio de una trayectoria que nos llevamos más de 2000 años y todos hemos padecido o vamos a padecer persecución. Si hoy no lo vemos aquí en Colombia, podemos ver las noticias en otros países, como la gente sufre persecución, sufre muerte por culpa del Evangelio. Bueno, aquellos que sacan una Biblia en algunos países, nosotros podemos ver que los pueden matar, los pueden encarcelar. Así que esa es la trayectoria, porque es el proceso que Dios ha permitido antes de la segunda venida de su Hijo amado. Las bienaventuranzas se encuentran en el capítulo 5 de Mateo, al inicio del ministerio de Jesús, quien por primera vez reúne a sus discípulos para darles el compendio de un verdadero seguidor de Cristo. Allí, Jesús, dando su primer sermón en el monte, da inicio a la vida de milagros, a sus enseñanzas y al entrenamiento de quienes serían los pilares de la doctrina cristiana y quienes más tarde serían los encargados de iniciar la gran comisión que hasta hoy usted y yo hemos sido merecedores o hemos sido encargados de llevar como una forma de expandir el Evangelio a todas las naciones. Esa gran comisión que está en Mateo y está en otros evangelios se inicia allí en el Sermón del Monte. El Señor los manda a que sean la luz del mundo, que sean la sal del mundo. Pero antes nos da a nosotros
unas instrucciones por medio de los apóstoles. Por eso los apóstoles empiezan a escribir sus respectivos evangelios, donde nos dan instrucciones, nos dan exhortación, nos dan consolación y nos dan todas las instrucciones que usted y que yo necesitamos para llevar digamos, llegar a términos estos procesos de evangelización, el cual es un mandato del Señor. Podemos a simple vista ver que cada una de las bienaventuranzas tiene una recompensa temporal, y esta recompensa para algunos se inicia aquí en la tierra, mientras otras serán a futuro y su paga será en la eternidad. Pero en general, todas las bienaventuranzas están asociadas a un verdadero discípulo ideal, a verdaderos convertidos y genuinos hombres que posean un carácter y un estilo de vida diferente a aquellos que están por fuera del reino, y que entienden perfectamente que el Evangelio no nos libra de sufrimiento ni nos ubica en un castillo mágico, sino que por contrario existe una mayor posibilidad de exponerse a la persecución, al desprecio, a la disciplina, llegando muchos a sufrir la misma muerte por culpa del Evangelio y por seguir a Cristo, dando cumplimiento a sus palabras que dice: pues Dios disciplina a quien recibe por hijo. Y en otra parte dice: en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo he vencido. Mis amados, cada cosa que nos sucede, cada persecución, cada sufrimiento, que sea por seguir a Cristo, que sea porque usted ha cambiado su estilo de vida para no identificarse con el mundo, ese sufrimiento tiene un propósito en Cristo, que es glorificar su nombre y cumplir su palabra. Todas sus palabras se cumplirán. Recordemos que no caerá ni una tilde antes de que se cumplan sus palabras. Y en esta podemos recordar que el Señor dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo he vencido. Por lo tanto, entendemos que es necesario que Dios nos discipline de tal manera que el orgullo que mora en cada uno de los escogidos sea reducido a la mínima expresión. Mientras el Señor Jesucristo les daba un sermón con muchas promesas venideras, tal vez muchos de los que estaban allí, que eran los discípulos iniciales, los 12 primeros escogidos, tal vez muchos de ellos no se imaginaban que se trataba del establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Tal vez muchos estaban esperando que se diera fin a esa opresión que tenían por el Imperio Romano, esa persecución. Recuerden que los judíos eran perseguidos, eran cautivos, eran, mejor dicho, de una u otra forma, sometidos por un imperio que había conquistado a Israel. Este sermón, aproximadamente 3 años y medio más tarde, sería el acontecimiento que cambiaría la historia del mundo. Entonces, este sermón que estamos iniciando en Mateo 5 da inicio a el ministerio del Señor Jesucristo, pero 3 años y medio más tarde, en la cruz, se consolida todo, y allí parte la historia entre los nuevos, el nuevo pacto y el antiguo pacto, ¿sí? Que nos lleva a nosotros a merecer, a vivir por la gracia. Antes se vivía por las obras, ahora vivimos por el pacto de la gracia. Tal vez los que estaban allí, muchos deseaban un cambio inmediato, una solución a todos sus problemas que se evidenciaban por la presión de los romanos. Tal vez muchos de los oyentes allí daban por terminada una era de persecución por aquellos verdugos romanos, mas no se imaginaban que este sermón era el inicio de una vida dolorosa que perduraría más de 2000 años hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Tampoco entendían
que el primero en recibir todo el proceso doloroso e inaugurar esta gran obra de salvación a todos los que son escogidos y dando su vida propia por ellos, era el mismo Señor Jesucristo. Nadie se imaginaba que el Señor, con esas hermosas palabras de las bienaventuranzas, daba inicio a un proceso doloroso, pero que iba a ser para la gloria de su propio nombre y para restauración, no con las armas, sino con la sangre del mismo Cordero. Las bienaventuranzas recordaban a los nuevos discípulos las tantas promesas que estaban ya implícitas en el Antiguo Testamento. Apuntaban estas bienaventuranzas a la restauración del pueblo por medio del Mesías, pero que muchos, debido a sus días difíciles, evidenciaban su olvido, y al final el sermón, como podemos leer, todos se admiraban de la doctrina de Jesús porque les hablaba con autoridad. Tal vez nosotros, hoy después de haber leído tantas veces la Biblia, no nos acordamos de cada promesa, y es por eso que hoy las vamos a repasar en este estudio, unas de las tantas promesas que el Señor están resumidas en las bienaventuranzas. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que tenga el control absoluto de todo lo que hoy hablamos de su palabra. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te doy gracias, Señor, porque cada uno de los que estamos acá podemos, Señor, participar de tu gracia, Señor. Podemos, Señor, recibir de ti la instrucción que desde el comienzo de los tiempos nos ha dado, Señor. Te pedimos, Señor, que te glorifiques, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas esta palabra, Señor, y que use mi boca, Señor, como instrumento tuyo, pero toda la honra y toda la gloria sea para ti, no para el hombre, sino para ti, Señor. Que seas tú, Señor, edificándonos, que seas tú, Señor, exhortándonos y consolándonos conforme a tu santa voluntad, Dios mío. Te pedimos, Señor, que abras el entendimiento a todos los que estamos aquí, Señor, y que podamos entender que todo sufrimiento, que toda cosa que padezcamos por seguirte a ti, Señor, tiene un propósito en una vida eterna. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, con acción de gracias. Amén. Amén. Hermanos, debemos reconocer que este sermón está dirigido a los discípulos de Cristo y a través de ellos a toda la iglesia en general. Pero es necesario comprender que el sermón aborda dos aspectos básicos. Primero, los motivos internos, y segundo, la conducta externa. Estas exigencias son legítimas, que fijan una norma de conducta muy alta, tan alta que nadie puede cumplirlas excepto uno, nuestro Señor Jesucristo. El mismo Rey en persona, quien está estableciendo su reino, es el único que puede cumplirlas en forma perfecta. Por esto, todos los creyentes somos conducidos a la gracia y la misericordia de Dios para perdonar nuestro fracaso e incumplimiento de estas normas y por fe tener la fortaleza espiritual y gozo de cumplirlas cabalmente en Cristo. Mis amados, cuando nos sumerjamos en cada una de las bienaventuranzas, vamos a tener presente que no es porque nosotros las merecemos, que no es porque nosotros hayamos cumplido esos procesos, es porque Cristo lo hizo todo por nosotros. Que las riquezas, como más adelante las vamos a ver, nosotros las vamos a recibir no porque las merecemos, sino porque Cristo, por su amor, las dio a nosotros. Las 4 primeras bienaventuranzas que vamos a ver en este día y pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo son las siguientes. Ahora sí nos vamos a Mateo 5, en el versículo 3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. En esta primera bienaventuranza, Dios se refiere en su palabra no a los pobres en término general, no a aquellas personas que están escasas de bienes terrenales, ni a personas harapientas que mendigan o pordioseros
o habitantes de las calles. Mis hermanos, esta palabra pobre que se nombra aquí en el versículo 3, en la primera bienaventuranza, no se refiere a los que están escasos de cosas materiales, a los que no tienen carro, a los que no tienen casa, a los que no tienen fincas, a los que no tienen yates. No, es otro tipo de pobre que por el contexto lo vamos a identificar. Se refiere a personas que han entendido que las riquezas terrenales no suplen las necesidades del alma. Esta bienaventuranza es para el verdadero hambriento de pan de vida eterna que es Jesucristo. Jesús les dijo en Juan 6:35: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es decir, este pobre al que se refiere el Señor Jesucristo es aquel que batalla contra su orgullo, el que se levanta todos los días a buscar la ayuda del Padre misericordioso para que lo sostenga. Este pobre es un verdadero necesitado de Dios, quien deja a un lado sus riquezas y posesiones para llenarse de las palabras de vida eterna. Como podemos ver, el Señor Jesucristo se refiere a pobres necesitados de la gracia y de la ayuda del Señor, no a los que les falta dinero en la cuenta. Para reforzar este concepto de pobre podemos ver la diferencia en Mateo 26:11. En Mateo 26 se dice el Señor Jesucristo: porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Mateo 26:11 nos habla de otro tipo de pobre, porque recordemos que ahí Judas, que era el tesorero, decía que ese perfume que tenía, que se había echado a los pies a Jesús, porque no lo vendían más bien y ayudaban a los pobres. Ese sí era un tipo de pobre que había necesitado. Pero el Señor Jesús se refiere a en Mateo 26:11, Jesús se refiere a pobres materialmente hablando, y se refiere a gente necesitada de bienes y alimento corporal. Y esto no tiene nada que ver con lo que Pablo nos habla en Filipenses 4:17. Ahí nosotros en Filipenses 4:17 podemos ver cuál es el pobre que verdaderamente necesita de Dios. Dice así la palabra del Señor: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Entonces nosotros podemos entender, si hacemos un paralelo entre el pobre del versículo de Mateo 26 y entre Filipenses 4:17, que hay dos tipos de pobres: uno que necesita del Señor y que va a recibir todas las riquezas, pero en Cristo Jesús. Y en Mateo habla sobre los pobres necesitados que tienen todos los días su necesidad, pero de suplir los deseos económicos. Hay gente que está comiendo y está pidiendo en la calle todavía dinero. ¿Por qué no? ¿Por qué lo piden? Porque no han suplido sus necesidades materiales. Nosotros, ¿cuándo suplimos nuestras necesidades materiales? Cuando estemos llenos del Señor. Ya no vamos a necesitar tanta comida, no vamos a necesitar esas riquezas materiales, sino que siempre estaremos ansiosos de conocer más al Señor, de profundizar más en sus aguas. Entonces la gente va a ser suplida en gloria, según Filipenses, con gozo, con deleite, con satisfacción, aún en medio de las necesidades materiales. En la eternidad, los verdaderos creyentes tendrán mayor grado de gloria, que es el gozo de Dios. Ahí en Filipenses, en el versículo 19, habla de suplir todo lo que falta conforme a las riquezas en gloria. Aquí entendemos que si hay alguien que le falta algo, es porque es pobre en ese algo, ¿sí? Y la respuesta de qué le hace falta a esos creyentes,
la vemos en el contexto, habla de las riquezas en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice que lo que se recibe será en gloria, algo celestial. Hermanos, esta bienaventuranza se refiere a los pobres espirituales, a los pobres que todos los días nos levantamos buscando al Señor, quien es nuestro proveedor y quien suple todas nuestras necesidades. En 2 de Corintios podemos ver una ilustración. 2 Corintios 6:10 dice: como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Ahí está una gran expresión de la riqueza de Cristo. Como pobres, pero como no teniendo nada, pero teniéndolo todo. Ahora, mis hermanos, yo les pregunto, ¿es nuestra conducta externa coherente con nuestro título de cristiano? Cuando estamos necesitados del alimento espiritual y de la ayuda de Dios, ¿recurrimos a la fuente quien suple todas nuestras necesidades? ¿O demostramos que somos autosuficientes y que no lo necesitamos? ¿Nuestra fuerza está en las posesiones terrenales, en el conocimiento o en los dones? ¿O somos de los que estamos necesitando cada día y los que estamos necesitados cada día y dependemos de la gracia del Señor? ¿Estamos imitando la humildad del espíritu del Rey? Si Él lo hizo, nosotros como cristianos lo imitamos perfectamente. Eso les pregunto a ustedes y me pregunto a mí mismo. El motivo interno de esta bienaventuranza es la pobreza espiritual que se debe reflejar en la conducta exterior de los salvos. Hermanos, nuestra conducta debe ser coherente con lo que nosotros hemos aprendido. Nosotros debemos vivir agradecidos por lo que nosotros tenemos, no dando esos destellos de codicia o de tener cada día más, de que no tenemos el carro del vecino o el televisor del vecino. Nosotros debemos de estar enriquecidos, es en Cristo Jesús. Veamos la segunda bienaventuranza que está en el versículo 4. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. La segunda bienaventuranza se aplica a los que lloran aquí en la tierra, ya sea por circunstancias adversas como consecuencia de su propio pecado o el de los demás. Se aplica a aquellos que lloran por enfermedades, aflicciones, persecuciones por causa de Cristo, etc. Estos serán consolados, bien sea porque el Señor Jesucristo directamente nos consuela con su Espíritu Santo y nos recuerda cada promesa dándonos su amor, o porque Él usa a un hermano o allegado para consolarnos. Tal vez hasta el día de hoy algunos no hayan llorado por causa del Evangelio, pero cuando reconozcamos que nuestro pecado fue la causa de cada azote al Señor Jesucristo, y cuando entendamos que millones de personas se van a una eternidad sin Cristo y que no hemos hecho ni lo más mínimo para que escuchen el Evangelio de la salvación, entonces rodarán lágrimas por nuestro rostro. Mis amados, no todos los que lloran van a ser consolados por el Señor. Hay algunos que lloran por bobadas, hay algunos que lloran por un pellizco, hay algunos que lloran porque le faltó alguna cosita material. Esta bienaventuranza, el Señor se refiere a aquellos que han sido perseguidos, aquellos que han sido azotados, aquellos que tienen y tendrán que llorar por culpa del Evangelio, por seguir a Cristo. En esta bienaventuranza podemos ver que su recompensa inicia aquí en la tierra y termina en la eternidad. Y la Biblia nos muestra en 2 de Corintios, eso sí podemos verlo en el capítulo 1, del 3 al 8, Corintios 1, del 3 al 8, dice que el mismo Señor Jesucristo es quien nos consuela en nuestras tribulaciones. Y esto lo hace para mostrarnos que cada tribulación produce
consolación y salvación. En el plan del Señor, todas las tribulaciones, todas las persecuciones y todos los padecimientos que usted y que yo y todos los que han pasado a través de la historia tienen un propósito general, es para consolación y para salvación. Dios nos muestra que es necesario que padezcamos, que su pueblo padezca. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros creemos que somos capaces de, por nuestra propia fuerza, por nuestras propias condiciones, ser salvos, y eso se llama orgullo. Nosotros necesitamos todos los días de la gracia del Señor. Como podemos ver en 2 Corintios, el mismo Señor nos consuela. Ahí en 2 Corintios del 1, en el capítulo 1, habla de todas las tribulaciones, de todo lo que le pasa al hombre, y que todo es para consolación, pero que el mismo Señor Jesucristo nos va a consolar. Pero también esta bienaventuranza nos habla de que hay una recompensa en la eternidad, pues el mismo Señor le muestra al apóstol Juan en Apocalipsis que llegará el día en que los escogidos y salvos ya no padecerán llanto, ni hambre, ni dolor, ni muerte allí en el cielo. Según Apocalipsis 21:4, que lo pueden leer, dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué gran promesa que el Señor nos tiene allí. Cada uno de los que hayan pasado esas situaciones difíciles y adversas, tenga presente con gran seguridad que el Señor enjugará allí toda lágrima, que Él nos consolará, y que ya allí no habrá ni muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Esta consolación nos debe fortalecer, pues es una promesa que aumenta nuestra esperanza. Nos anima, hermanos, en los tiempos de dificultad, para así proseguir al blanco. Recordemos que la vida del verdadero cristiano no está libre de tribulación ni sufrimiento. Este lloro, según el contexto histórico, se refiere a la presión ejercida por los romanos durante muchos años a causa de la desobediencia a Dios y a sus mandatos, pero que durante toda la historia de la Iglesia se cumple en cada creyente, en diferentes imperios, en diferentes autoridades y a nivel mundial. No solamente los apóstoles fueron los perseguidos ni la iglesia primitiva. Hoy en día podemos ver gran persecución. Nosotros démosle gracias al Señor porque aquí en Colombia hay libertad de culto todavía, mas sin embargo algunos de ustedes pueden haber sido perseguidos, pueden haber sido despreciados, o podemos haber sido nosotros despreciados. Alguien ha levantado alguna palabra dura y fuerte contra nosotros que nos ha herido. Un ejemplo fueron los apóstoles que lloraron por causa de Cristo. Pablo y Silas, en el Hechos 16, muestran que ellos lloraron y fueron perseguidos. La mayoría de libros que escribió el apóstol Pablo fueron desde la prisión y no estaban allá en clase privilegiada como lo hacen aquí en las cárceles, donde hay patios 1, 2, 3, 4 y 5, no, nada de privilegio. Ya estaba encadenado con frío y con hambre, y más sin embargo él escribía las diferentes cartas a cada una de las iglesias que hoy nos dan a nosotros las instrucciones. Pero ellos luego fueron consolados y ellos cantaban con gozo. Como cristianos, al haber recibido atropellos, burlas, dolor, etc., debemos estar confiados y esperar en las promesas de Cristo. Recordemos que en Juan 14, del versículo 16 y 17, el Señor en propia persona
como nuestro gran consolador, Él nos promete a otro consolador que es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, mis hermanos, nosotros somos muy bendecidos en Cristo cuando lloramos por causa de Él, pero somos bienaventurados cuando por Él somos consolados. Tercera bienaventuranza, la vamos a ver en el versículo 5. Bienaventurados los humildes o mansos, pues ellos heredarán la tierra. La humildad en la Biblia no es el concepto que todos tenemos de una persona pobre, sin ropa, con una casa de bareque o láminas de zinc. El humilde no es el que no pudo asistir a la escuela, no es esos cuadros que nos vende el mundo de un muchacho con ropita rota y muchas veces su sombrero también roto y sin zapatos, sino que nos muestra otro tipo de humildad, y esa es la que debemos entender hoy. Ese humilde del versículo 5 de esa bienaventuranza, humilde o manso, se refiere a cada uno de nosotros cuando llegamos a Cristo con nuestra condición pecaminosa, y que reconociendo que no podemos ofrecer nada a Dios excepto nuestro pecado, y que estamos necesitados del perdón y la salvación de Dios, y presentamos nuestra incapacidad de vivir una vida apartada de Dios, y que reconociendo nuestra falta de mérito y nuestra completa incapacidad para salvarnos a nosotros mismos, nos postramos, y entonces cuando Él ofrece su gracia y su misericordia, la aceptamos con humilde gratitud y comprometemos nuestras vidas para Él y los demás. A esto se le llama humildad y mansedumbre. Mis amados hermanos, ser humilde no es vivir en un barrio marginado. Ser humilde es reconocer que nosotros somos incapaces de obtener una salvación. Ser humilde es arrepentirnos y reconocer que tenemos una naturaleza caída y que solamente en Cristo podemos nosotros tener redención. Luego, mis amados, si morimos a nosotros mismos a fin de que podamos vivir como una nueva creación en Cristo, así como lo dice 2 Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y sin olvidar que Él ha intercambiado nuestra ineptitud por su infinito mérito, nuestro pecado por su justicia, y que la vida que ahora vivimos, la vivimos por fe en el Hijo de Dios, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, según Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive en mí, y ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces podemos decir que esa es la verdadera humildad. Mis amados, cuando nosotros podamos ser esas nuevas criaturas, cuando nosotros somos esas nuevas criaturas por todo lo que el Señor Jesucristo hizo, y podemos nosotros reconocer que nuestra vida es para Él y para el servicio a los demás, entonces podemos nosotros decir que somos humildes verdaderamente. Para ellos es la consolación que dice que heredarán la tierra. Aquellos humildes que van a heredar la tierra son los que el Señor ha transformado y que verdaderamente tienen una vida sujeta a la autoridad de Cristo. Pero ¿cuál es la tierra que van a heredar los humildes? Como dice al final la parte B del versículo 5. Pues esta misma tierra renovada, según Apocalipsis, donde Dios promete un cielo nuevo y una tierra nueva. Allí estarán aquellos quienes reconocieron a Jesús como su Salvador. La palabra del Señor nos promete que heredaremos una tierra nueva y un cielo nuevo. ¿Cuál? Esta tierra la vamos a heredar. Un ejemplo:
que nosotros podemos ver de humildad lo vamos a ver en el Salmo 51. Del 1 al 9, Salmo 51 del 1 al 9. Dice David, recordemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que no necesitaría, desde nuestro punto de vista, hacer nada porque él era un escogido. Pero mire lo que dice el rey David, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Entonces tu rostro, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Es un ejemplo muy claro de la humildad de David ante el Señor. Él reconocía que era totalmente pecador como todos los que estamos acá en la tierra. Cuarta bienaventuranza, versículo 6 de Mateo 5. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Esta bienaventuranza nos enriquece mucho, porque nosotros cometemos muchas faltas cuando no entendemos esta bienaventuranza. En la cuarta bienaventuranza vemos un tipo de hambrientos y sedientos de justicia. Sí, y es de justicia. Pues muchos cristianos, antes y después de la verdadera conversión, han experimentado injusticias por parte de gobiernos, autoridades, por parte de sus padres, por parte de falsos profetas y de falsos pastores, y aún más de gente cercana a nuestras vidas, que levantan juicios sin conocer verdaderamente las circunstancias que nos rodean. Tal vez usted y yo hayamos sido víctimas de algún tipo de injusticia, mis amados hermanos, pero hoy les tengo una buena noticia, porque Dios ha dado una promesa y Él dice que nuestra hambre y nuestra sed de justicia serán saciados. Y esto lo digo porque hemos sido, muchos de los que estamos acá, víctimas de las injusticias, víctimas de atropellos por parte de muchas personas, aún de gente que dice ser enviados de Dios. Muchos están heridos, muchos de los que están en congregaciones van sin entender que han sido lastimados. Muchos de los que estamos acá hemos podido ser lastimados, muchas veces por una palabra de un falso profeta, muchas veces por alguien que nos dijo que nosotros nos íbamos a condenar, que si salíamos de la iglesia nos íbamos para el infierno. Hemos recibido muchísimas formas de atropellos a nuestras vidas, pero tenemos una buena consolación. El Señor nos dice que nuestra sed y hambre de justicia será saciada. En esta bienaventuranza el Señor Dios nos llama a esperar en su justicia, que es perfecta, y que no procuremos nosotros hacer justicia por la propia justicia nuestra, que es, recuerden que nuestro corazón malo y perverso, y es una autojusticia. Aparte de eso, nosotros con rabia podemos desear que a alguien le pase todo lo que Dios no quiere. Recordemos que habían dos discípulos que le pidieron al Señor que mandara fuego del cielo. Ellos estaban haciendo una autojusticia, ya estaban deseando que cayera rayos y centellas. Muchas veces a nosotros nos pasa eso. Hoy, con humildad, podemos decir si lo hemos hecho,
Señor, perdónanos, pero voy a esperar en tu justicia. ¿Por qué? Porque podemos estar pecando nosotros podemos estar matando, podemos estar levantando juicios contra otras personas, porque nosotros no somos perfectos. Romanos 12:19 dice, eso sí les recomiendo que abran Romanos 12:19. Romanos 12:19 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el malo. Hermanos, nuestra justicia es mala porque condenamos a los demás cuando nosotros hacemos lo mismo. Pero la de Dios es perfecta en toda su palabra. Aprendamos a esperar su venganza, no la nuestra. Recordemos a Esteban en Hechos 7:60, quien dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Recordemos que Esteban fue apedrado porque él predicaba. Él fue uno de los primeros que fue muerto, por el primer mártir de la historia cristiana, de la iglesia cristiana, fue Esteban, y mientras todos le lanzaban piedra, él decía: Señor, no le tomes en cuenta este pecado, y habiendo hecho esto, él durmió. Nuestro deseo es que Dios haga su justicia perfecta, y estaremos satisfechos cuando veamos la justicia de Dios y no la nuestra, mis amados hermanos. Hermanos, Dios hoy nos enseña que como cristianos pasaremos por un tiempo de aflicción, y que así como los escogidos desde el primer día de haber sido llamados cristianos en Hechos 11:26 sufrieron persecución, siendo muchos quemados, crucificados, aserrados, echados a los leones, sufriendo muerte por apedreamiento, enfermedades, cárceles, etc. También ahora en todo el mundo habrá creyentes que pagarán el precio de una u otra forma para que la palabra de Dios se cumpla y su nombre sea glorificado. Pero también hoy nos enseña que cada uno de estos escogidos tendrá su respectiva recompensa de la mano del Señor. Estas 4 primeras bienaventuranzas podemos nosotros escudriñar y entender que tienen un proceso un tiempo de aflicción, un tiempo de dolor, pero también tienen su recompensa. En otra oportunidad veremos las otras 4 que resumen todas las bienaventuranzas de la palabra del Señor. Hermanos, si a ustedes les han dicho que como cristianos se le van a pasar todos los problemas, que venga Cristo, que se les soluciona su matrimonio, sus finanzas, se les solucionan sus enfermedades, le dieron una mentira no muy buena, no muy agradable. Todos los que seguimos a Cristo hemos tenido, tendremos o estamos pasando por alguna situación difícil. Filipenses 1:29, les recomiendo que lo lean y lo graben. Aquellas personas que de pronto las han engañado diciendo: venga Cristo, que se les solucionan todos sus problemas, lean Filipenses 1:29. Dice la palabra del Señor: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcan por Él. Esa también es una promesa. Esta es una promesa. Y tenemos que acordarnos de esta palabra, Filipenses 1:29, cuando nos llegue la aflicción, cuando nos llegue la persecución, cuando nos llegue cualquier situación por culpa del Evangelio, reconozcamos, como dijo Pablo:
por fin me apedrearon por culpa de Cristo, por fin me persiguieron, me dieron unos látigos por culpa. Qué alegría que me hubieran dado látigos por culpa de Cristo. Dios permita que todos podamos cumplir esto, porque eso significa que hemos nacido para el Señor, que hemos sido nacidos como nuevas criaturas. Hermanos, como seguidores de Cristo seremos despreciados, perseguidos, burlados, nos harán bullying por nuestra nueva manera de vivir, pues el mundo choca contra todo lo que profese a Dios y a Jesucristo como nuestro Señor. Si como cristianos tenemos que pasar por muchos problemas, por aflicciones, persecuciones y contradicciones, esto significa que estamos revestidos de la gracia y no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no hacemos las obras del mundo. En el plan de Dios, que es perfecto y donde todo está sincronizado según su diseño, encontramos una lista de promesas que simplifica todo en 8 acontecimientos con 8 recompensas. Hoy hemos profundizado en las 4 primeras de ellas. Aquellos que experimentan la primera parte de la bienaventuranza, también aquellos que experimentan la primera parte de la bienaventuranza, como es la pobreza, el llanto, la mansedumbre, el hambre y sed de justicia y misericordia, pureza, pacificadores y persecución, también experimentarán la segunda parte de la bienaventuranza, que dice que heredarán el reino de los cielos, que tendrán consuelo, que tendrán la tierra por heredad, que su justicia será saciada y tendrán misericordia y podrán ver a Dios y serán llamados hijos de Dios y ser herederos del reino de los cielos. Como podemos ver, los bienaventurados tienen una participación en la salvación y entrada al reino de Dios, experimentando un anticipo del cielo. Todos los que hemos sido llamados tendremos unas recompensas acá terrenales. Vamos a disfrutar de algunas cosas, seremos consolados, seremos saciados de justicia, tendremos privilegios, pero privilegios celestiales. Y en la eternidad nos dan el total de todas las promesas del Señor en Cristo Jesús. Cada una de las 4 bienaventuranzas y las otras que nos faltan por ver nos llevan a entender que solo en Cristo y por su sacrificio hecho allí en la cruz y por la fe que en su infinita misericordia nos da para creer en Él y así ser salvos, podemos cumplir, aguantar cada una de las aflicciones y luego recibir la recompensa que se retribuye a cada una de ellas mismas, de estas tribulaciones. Vamos a ser recompensados. Por eso la palabra del Señor dice que el que persevera hasta el fin será salvo. Salmo 2:12 dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Amados, nuestra vida, todo lo que nosotros vivamos de dolor, de sacrificio, de persecución, todo lo que recibamos por culpa o por seguir a Cristo, nosotros debemos ponerlo como una forma de agradarle al Señor. Nosotros debemos recibirlo en nuestra vida como algo que glorificará al Señor en todo su nombre. Aplicación: solo Jesucristo se hizo pobre para que fuéramos ricos. Solo Jesucristo pasó el sacrificio para secar nuestras lágrimas. Solo Jesucristo se humilló para que fuéramos exaltados. Solo Él tenía la sed de justicia para que fuéramos liberados. Como conclusión tenemos que estas primeras 4 bienaventuranzas nos enseñan la importancia de comprender que cada sufrimiento que pasamos en nuestras vidas están en el diseño perfecto de un Padre que nos disciplina, nos corrige, nos exhorta, pero también nos consuela al darnos una recompensa celestial, y que la mayor bienaventuranza consiste en creer en Dios, en oír su palabra y en obedecerla. Lo demás
puede ser añadidura. Mis amados hermanos, cada disciplina del Señor, cada una de las bienaventuranzas que nosotros vemos, tengan en cuenta que nosotros seremos consolados. Y esta enseñanza de hoy nos invita a ver que el mismo Señor nos consuela. No se amarguen, no desmayen, no dejen de perseverar, porque tendremos una recompensa en una eternidad con Cristo Jesús. Él hoy nos está consolando con su palabra. Cada bienaventuranza es una consolación. Más adelante, en otra oportunidad que el Señor nos permita, veremos las otras 4 bienaventuranzas en las cuales el Señor nos continúa a nosotros animando. Y ese es el propósito de las bienaventuranzas. Por eso, porque el Señor ya sabía en su sabiduría que íbamos a ser muy perseguidos. Debemos aceptar nuestra condición terrenal entendiendo que Dios tiene el control absoluto de todas nuestras situaciones y que estemos en pobreza o en abundancia, en enfermedad o en alegría, todo debe glorificar el nombre de Cristo. Recordemos que cada día necesitamos de Él porque solo en Él están las riquezas espirituales. Recordemos que no importa cuánto le oremos por culpa de seguir a Cristo, el mismo Señor nos consolará. Recordemos que debemos ser mansos y humildes y que somos pecadores sin esperanza cuando estamos apartados de Dios, pero que hemos sido redimidos por su gracia. Y por último, recordemos que no debemos ejercer nuestro juicio ni pedir castigo conforme a nuestro propio deseo, pues Dios se encarga de saciarnos en su perfecta justicia, dando paga a todos según su propia justicia. Hay otras bienaventuranzas que nosotros podemos encontrar en la Biblia, porque hay muchas, no solamente son 8, son muchas las bienaventuranzas. Hoy les voy a leer 4 de ellas, 5 de ellas. Dice: dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11:28. Jesús dijo: Tomás, porque has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Tenemos que creer no como Tomás, sino verdaderamente sin ver. Tenemos que creer, tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa fe verdadera, esa fe pura, que podamos creer en todas sus promesas y en toda su obra redentora, sin necesidad de meter el dedo allá en la llaga. Bienaventurados aquellas cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos, lo dice en Romanos 4:7. También dice: bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta, Romanos 4:8. Los creyentes, hermanos, somos bienaventurados por pura gracia y por la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como lo podemos ver en Apocalipsis 19:9, en Efesios 2:8 al 10. Hermanos, concluiremos con esta frase: los creyentes somos bienaventurados por la gracia del Señor y por su obra redentora. Doblemente bendecidos somos en Cristo Jesús. Hemos finalizado, vamos a orar y a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos consuela. Reconocemos, Señor, que tenemos privilegios y que por ahora en este país, Colombia, tenemos libertad, no hemos sido perseguidos, no hemos sido encarcelados por predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, para cuando sea ese tiempo, según tu voluntad, según tus mandatos, Señor, tengamos, Señor, presente estas bienaventuranzas, estas promesas que tú nos das de consolación, que podamos recordar que como creyentes hemos pasado, estamos pasando o pasaremos persecución, y que en ese día, Señor, tú nos ayudes, Señor, para no fallarte, para
no despreciar, Señor, tan gran bendición que es recibir tu gracia, Señor, que verdaderamente estemos firmes en tu palabra, que no importa lo que el mundo nos diga, que no importa lo que tengamos que pasar, pero que te agrademos en todo, que entendamos que nuestras persecuciones, que las palabras que nos han herido, que todas las injusticias que han hecho sobre nuestras vidas, tú tienes el control absoluto, que tenemos una recompensa gracias a ti, Señor Jesucristo. Tenemos una recompensa en la eternidad, en las riquezas en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, que como iglesia recordemos cada una de tus palabras, Señor, que podamos tener esa pasión por escudriñar tu palabra y por conocerte a ti, Señor. Que podamos entender que nosotros no pertenecemos al mundo, que nosotros estamos en el mundo, pero no hacemos como el mundo, que nosotros somos la conclusión de un proyecto tuyo que inició hace una eternidad y que iremos a una eternidad en el proyecto tuyo, por ese amor, por esa gracia que tú has derramado sobre nuestras vidas, que no somos merecedores, Señor, de una vida eterna en Cristo, pero que por tu sacrificio, Señor, nos ha llamado a vivir en ti, Señor. Gracias, maravilloso Señor, por estas bienaventuranzas. Gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que bendiga, Señor, a cada persona, que le abra, Señor, su entendimiento, que si hoy hay una persona que no ha sido nacida de nuevo, Señor, en ti hoy tenga el día de la salvación, porque en ti, Señor, somos salvos por tu gracia y por tu amor. Gracias, maravilloso Señor. Oramos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.